Siempre había soñado con tener todo lo que veía en las películas, una casa lujosa, autos caros, ropa de diseñador y un estilo de vida que parecía inalcanzable para alguien como yo. No venía de una familia adinerada, y aunque trabajaba duro, sentía que nunca llegaba a más. Fue en medio de mi frustración y desesperación cuando, por primera vez, escuché algo que cambiaría mi vida para siempre. Un susurro. Un ofrecimiento. Al principio, lo tomé como una broma, pero había algo en el aire esa noche que me hizo escuchar con más atención. No era la primera vez que alguien hablaba de hacer un trato con el diablo, pero yo nunca había tomado esas historias en serio. Hasta que un extraño apareció. Era un hombre de aspecto elegante, con una mirada penetrante que parecía ver a través de mí. En su voz había una calma inhumana, como si supiera todo lo que pensaba. Me habló de cómo podría tener lo que siempre había deseado, pero, por supuesto, con un precio. Un precio que ni siquiera yo estaba seguro de poder pagar. Pero lo curioso fue que, cuando me ofreció ese trato, no sentí miedo, solo curiosidad. ¿Cómo podía resistirme a la idea de una vida perfecta? Solo tienes que firmar, me dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. De alguna manera, no me pareció extraño que tuviera un contrato en la mano, ni el hecho de que estaba solo en una habitación, a altas horas de la noche, sin haber escuchado a nadie entrar. Sin embargo, algo me impulsó a acercarme. No podía entender qué era, pero sentía que era mi única oportunidad. Serás rico, exitoso, y podrás tener todo lo que siempre soñaste, continuó, casi susurrando. Todo lo que necesitas hacer es firmar y esperar. Aunque había algo en su propuesta que me hacía dudar, la promesa de riqueza me cegó. Todo lo que tenía que hacer era firmar un papel. Parecía tan simple, tan fácil. Un simple trago amargo por una vida llena de lujos. ¿Quién no lo haría? Después de todo, había trabajado tanto sin ver resultados. El dinero, el poder, el reconocimiento, esos eran los sueños que todos perseguíamos, ¿verdad? El hombre estaba observándome en silencio, esperando mi respuesta. Mi mano temblaba mientras sostenía el bolígrafo. ¿Qué tan difícil podía ser? Después de todo, ¿quién más me iba a ofrecer algo como esto? Finalmente, firmé. No recuerdo el momento exacto, pero sentí una extraña calidez recorrer mi cuerpo, como si algo dentro de mí hubiera cambiado para siempre. No supe qué era, pero algo en el aire había dejado de sentirse normal. Sin embargo, no me arrepentí, al menos no en ese momento. Después de firmar, el hombre desapareció, dejándome solo con el contrato en mis manos. No había promesas adicionales, solo un papel blanco con palabras que no entendía del todo. Pero no importaba. Al día siguiente, mi vida daría un giro inesperado. En las siguientes semanas, todo empezó a cambiar. Mi negocio, que antes luchaba por mantenerse a flote, comenzó a generar ganancias masivas. Clientes que nunca habían mostrado interés empezaron a llamarme constantemente. Las puertas que antes se mantenían cerradas comenzaron a abrirse sin esfuerzo. Pronto, pude comprar todo lo que alguna vez imaginé. Ropa, autos, una mansión. Me sentía invencible. Sin embargo, había algo inquietante en todo eso. Mientras más obtenía, más vacío me sentía. No me molestaba tanto al principio, ya que la riqueza me absorbía completamente, pero algo dentro de mí me decía que el precio que había pagado era mucho más alto de lo que imaginaba. Pero esa es la historia que siempre escuchas, ¿no? El que hace un pacto y empieza a disfrutar de los beneficios rápidamente, pero ¿cuál es realmente el costo de esos deseos? No lo sabía en ese momento, y tal vez tampoco quería saberlo. La vida parecía estar en su mejor momento, pero algo oscuro se estaba gestando detrás de mi éxito. A medida que pasaban los días, algo comenzó a sentirse extraño. Las cosas seguían yendo bien, mucho mejor de lo que jamás habría imaginado, pero había un vacío que me inquietaba cada vez más. Me encontraba rodeado de lujos, pero también de una soledad que no sabía cómo explicar.
Las personas que me rodeaban, antes sinceras y amistosas, comenzaron a cambiar. Algunos, al verme tan exitoso, empezaron a mostrar envidia. Otros parecían verse interesados únicamente por lo que podía ofrecerles. Y había quienes ya no me miraban con los mismos ojos, como si hubiera algo diferente en mí, algo que no podían identificar, pero que los hacía sentirse incómodos. Comencé a notar también ciertos detalles que antes no había observado. Había cosas extrañas que sucedían a mi alrededor, como si el mundo ya no fuera el mismo. A veces, en medio de la noche, escuchaba susurros, murmullos casi imperceptibles, como si alguien me hablara en mis sueños, pero de alguna manera, seguía despierto. El aire se volvía más pesado, y no sabía si era el estrés o si había algo más que no podía comprender. Sentía como si una sombra me siguiera, y lo peor es que no podía liberarme de ella. La gente que había estado cerca de mí antes, aquellos con quienes compartí mis sueños, empezaron a alejarse sin razón aparente. Intenté hacer nuevos amigos, pero con cada intento, algo no funcionaba. Sentía que las personas me trataban diferente, con recelo, como si supieran algo que yo ignoraba. Ya no me sentía a gusto, ni en mi propia casa, ni en las fiestas exclusivas que ahora frecuentaba. La gente que antes me adoraba por mi humildad, ahora me miraba con ojos de desconfianza, como si mi éxito fuera un obstáculo para algo más grande que no podía entender. Una noche, en medio de una de esas fiestas deslumbrantes que organizaba en mi mansión, todo se volvió más claro. Había algo en el aire, algo que me perturbaba profundamente. De repente, me vi rodeado por un grupo de personas que nunca había visto antes, pero sus miradas me resultaban familiares. Había un hombre, el mismo que había hecho el trato conmigo, de pie en la esquina de la habitación. Solo que esta vez, su sonrisa era diferente. Más amplia. Más inquietante. El brillo en sus ojos no era de satisfacción, sino de una certeza oscura que me helaba la sangre. Todo lo que has deseado, dijo el hombre mientras se acercaba, viene con un precio. Pero no todo el mundo está dispuesto a pagarlo. Mi corazón se aceleró, y por un momento, sentí que la habitación comenzaba a cerrarse sobre mí. Recuerda que lo que pides, tienes que estar dispuesto a darlo todo, incluso aquello que ni siquiera sabes que tienes, agregó, con una voz que resonó en mi mente mucho después de que terminó de hablar. Traté de ignorarlo, pero algo en su presencia era tan perturbador que no pude dejar de pensar en sus palabras. Esa noche, el ambiente en la fiesta cambió por completo. La gente se volvió más fría, distante, como si algo fuera demasiado real. No era solo la diversión superficial que solía haber, ahora todo se sentía vacío, como si los lujos, las riquezas, las personas, fueran solo un escenario de teatro, y yo, el protagonista que ya no podía salir de su papel. Algo dentro de mí comenzó a cuestionarse si realmente había hecho la elección correcta. Pasaron semanas y comencé a notar otros cambios en mí. Mi salud empezó a deteriorarse. No de una forma evidente, pero lo suficiente como para que notara que algo no estaba bien. Mi piel se volvía más pálida, mis ojos más opacos, y mis noches se llenaban de pesadillas extrañas que no podía recordar del todo al despertar, pero cuya sensación permanecía conmigo todo el día. ¿Qué estaba pasando? ¿Era solo el estrés? ¿La culpa? A veces, pensaba que tal vez era solo mi mente tratando de encontrar una explicación lógica para lo que sentía, pero en el fondo, sabía que algo mucho más grande estaba ocurriendo. En una de esas noches solitarias, mientras caminaba por la mansión que había comprado con el dinero del pacto, me encontré frente a un espejo antiguo. No era el primer espejo que tenía, pero este parecía distinto. Me miré fijamente, y lo que vi no fue lo que esperaba. En lugar de ver mi reflejo, vi a alguien más. Al principio, pensé que era un error, tal vez la iluminación o el cansancio. Pero no. Era él. El hombre que me había ofrecido el trato. Estaba sonriendo, no en el reflejo de su rostro, sino en el mío. Esa sonrisa llena de desesperación que no entendía.
De repente, entendí algo, no estaba solo. No lo había estado nunca. Desde ese momento, mi vida comenzó a desmoronarse de una manera que no podía controlar. Las oportunidades seguían llegando, pero no había satisfacción ni paz. Comencé a escuchar más y más sobre el precio que debía pagar, sobre lo que debía entregar en algún momento, pero lo que no sabía era cuándo ni cómo. Todo parecía un juego, y yo era la pieza. ¿Qué había sacrificado en realidad por todo lo que había obtenido? ¿Mi alma? ¿Mi humanidad? ¿Algo mucho más valioso que ni siquiera podía comprender aún? La idea de que la deuda había sido contraída de manera irreversible me perseguía constantemente, pero en el fondo, lo peor no era lo que ya había perdido. Lo peor era lo que sabía que todavía estaba por venir. Pero, como todo el mundo, me aferraba a la esperanza, a la ilusión de que aún podría controlar mi destino. ¿O acaso ya lo había perdido todo? A medida que los días pasaban, la sensación de que algo me observaba desde las sombras se intensificaba. Lo que antes era una vida llena de éxitos y privilegios comenzó a volverse una prisión de lujo. No podía disfrutar de nada. Nada que tocara me satisfacía. Las fiestas se sintieron vacías, los autos, las casas, los viajes, todo me parecía una cadena dorada que me mantenía atado, pero más que eso, sentía que estaba siendo observado, evaluado. Como si alguien estuviera esperando algo de mí. A pesar de la riqueza, me sentía más solo que nunca. Cada vez que miraba al espejo, la sensación de que ya no era yo, sino otra persona, se volvía más clara. Las pesadillas no solo persistían, sino que se intensificaron. Ya no eran simples imágenes distorsionadas en mis sueños, sino visiones nítidas de lo que podría ser mi futuro si seguía en este camino. A veces, veía sombras moviéndose entre las paredes de mi casa, figuras que se desvanecían cuando las miraba fijamente. En ocasiones, despertaba en medio de la noche con la sensación de que había alguien en la habitación, pero al encender las luces, siempre estaba solo. Sin embargo, el miedo no era lo peor. Lo peor era la creciente sensación de que algo en mi interior estaba cambiando, y no de una forma buena. Fue entonces cuando comencé a escuchar susurros en mi cabeza. Primero era solo un eco lejano, como una advertencia distante, pero luego se volvieron más fuertes, más claros, hasta convertirse en una constante presencia. Es solo el comienzo, decía una voz grave y fría. No te preocupes, todo es parte del trato. Todo lo que deseas tiene un precio. ¿Estás dispuesto a seguir pagando? Al principio traté de ignorarlo, pensar que era solo mi mente jugando trucos debido al estrés. Pero cuando la voz empezó a aparecer en mis sueños, y los susurros se convirtieron en órdenes, ya no podía seguir haciéndolo. Una noche, después de una reunión de negocios en la que todo parecía ir perfecto, volví a mi casa, agotado pero satisfecho. Sin embargo, cuando entré, el aire estaba denso, cargado de una pesadez que no había sentido antes. Caminé por los pasillos de la mansión, buscando una sensación de consuelo en la familiaridad de los lugares, pero todo me parecía extraño, como si mi propio hogar ya no fuera el mismo. Las sombras en las esquinas parecían moverse, y cuando me detuve a mirar una de las pinturas en la pared, tuve la sensación de que los ojos de la figura en el cuadro me observaban con un interés casi malévolo. Al llegar al salón principal, la luz de la lámpara titiló, y por un instante, vi la figura del hombre que me había hecho el trato. Estaba allí, de pie, mirándome como siempre lo hacía, con una sonrisa en el rostro. Su presencia no era algo que pudiera ignorar, porque había algo en el que no era humano. Sus ojos no eran los de un hombre, sino los de algo mucho más antiguo, algo que se alimentaba de las almas. Pensaste que lo habías conseguido todo, pero aún no has entendido el verdadero costo, dijo, su voz resonando en cada rincón de la habitación. Todo lo que has ganado, todo lo que amas, está a mi alcance, y en cualquier momento, todo podría desmoronarse. La amenaza no fue directa, pero lo sentí como un golpe en el pecho. En ese momento, supe que no estaba tratando con un ser común, sino con algo mucho más grande,
algo que no podía entender ni controlar. Recuerda, no hay retorno. Cada deseo tiene su precio, y tú lo has pagado. ¿Te arrepientes?, me preguntó. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una oleada de miedo real, profundo. El tipo de miedo que te congela la sangre. La duda comenzó a infiltrarse en mi mente, pero ya era tarde. ¿De qué me serviría arrepentirme ahora? El daño ya estaba hecho, y los lujos, las riquezas, ya no podían calmar esa sensación de terror que se instalaba en mi pecho. Al principio, pensé que todo era solo una pesadilla, un mal sueño del cual despertaría al día siguiente. Pero no fue así. Cada vez que intentaba apartarlo de mi mente, él regresaba. Su voz, sus palabras, sus advertencias se repetían una y otra vez. Lo único que tienes que hacer es entregar lo que te queda, decía, tu alma ya es mía. Solo queda un paso más. ¿Qué significaba eso? ¿A qué se refería con un paso más? Cada día que pasaba sin una respuesta clara me llenaba de una ansiedad que no podía controlar. Estaba atrapado en una telaraña invisible de riquezas, poder y miedos que no podía escapar. Durante una de esas noches, mientras intentaba dormir, vi la figura en el espejo nuevamente, solo que esta vez era diferente. El hombre que había hecho el trato ya no sonreía. Su rostro estaba serio, incluso triste. Tienes que entender que lo que buscaste no tiene fin, me dijo con una voz que parecía resonar en todo mi ser. El deseo de más, de nunca detenerte, de nunca estar satisfecho, es lo que te consume. Lo que te hizo llegar hasta aquí, también te arrastrará hacia lo que no puedes imaginar. No hay un camino de regreso. Al escuchar esas palabras, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No solo estaba atrapado en un trato, sino en una espiral interminable de insatisfacción y desesperación. A pesar de todo esto, no podía dejarlo ir. La codicia, el deseo de más, me cegaba. El dinero nunca me fue suficiente, y el poder se volvió una necesidad constante. Había algo oscuro que se había apoderado de mí, algo que había despertado y que no sabía cómo detener. El hombre había dicho la verdad. Ya no estaba buscando dinero o éxito por lo que representaban, sino por la sensación de vacío que me dejaban cuando los conseguía. Estaba atrapado, no solo en un trato con el diablo, sino en mi propia ambición desmedida. El miedo era real, y lo sentía en cada fibra de mi ser, pero de alguna manera, aún creía que podría salir. Tal vez era esa chispa de esperanza lo que me mantenía en pie, o tal vez, la simple negación de que todo esto había sido un error. Pero conforme más me adentraba en este abismo, más me di cuenta de que la única forma de escapar era pagando el precio total. Y ese precio, ya lo sabía, sería mucho mayor de lo que jamás imaginé. La presión comenzaba a ser insoportable. Vivir en esa mansión, rodeado de todo lo que había querido, ya no me traía satisfacción. Al contrario, cada nuevo logro, cada nuevo proyecto exitoso, parecía profundizar la oscuridad que sentía dentro de mí. Las sombras en la casa se volvían más alargadas, más densas. Ya no podía dormir sin que la sensación de ser observado me acechara constantemente. Cada vez que apagaba las luces, los murmullos comenzaban, siempre en susurros bajos, casi inaudibles. Pero los escuchaba. Y la sensación de que algo me acechaba nunca desaparecía. Algo oscuro y antiguo que esperaba, impaciente, a que pagara mi deuda. Hubo una noche particularmente perturbadora. Estaba solo en mi oficina, revisando algunos papeles, cuando la luz titiló, como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad. Entonces, escuché un golpe, leve, pero claro, proveniente del otro lado de la habitación. Me levanté lentamente, mi corazón acelerado, y cuando me giré hacia el rincón oscuro, vi una figura. No era el hombre del pacto, sino algo más, algo indescriptible. La figura estaba allí, quieta, observándome. Mi cuerpo se paralizó por un momento, como si no pudiera moverse. Mis manos sudaban, y mi mente trataba de negar lo que estaba viendo, pero mis ojos no mentían.
De repente, la figura dio un paso hacia mí. Sentí una presión en el aire, como si el mismo espacio a mi alrededor se estuviera comprimiendo. Mi mente comenzó a colapsar bajo el peso de la realidad. «No puedes escapar», dijo la figura con una voz que no era humana, una mezcla de ecos distorsionados que atravesaban mi cuerpo. «El precio se ha fijado. Has hecho tu elección y ahora no hay marcha atrás». Trató de acercarse más, pero en lugar de un paso, sus movimientos fueron como si fluyera hacia mí, como si el tiempo mismo se estuviera doblando a su alrededor. Logré salir de la habitación de un salto, pero la figura no desapareció. En cada rincón de la casa podía sentir su presencia. La sensación de ser observado se volvía más pesada, como si estuviera siendo arrastrado hacia algo, hacia un destino del cual no podría salir. La mansión que antes me parecía un símbolo de éxito se había convertido en una prisión. Cada rincón, cada pasillo, me era familiar, pero también me era ajeno. La luz, aunque brillante, parecía tenue, como si todo estuviera cubierto por un velo de oscuridad. Y mientras más intentaba huir, más se acercaba esa sensación de inevitable condena. Las llamadas comenzaron a ser más frecuentes. No era gente que conociera, pero las voces al otro lado del teléfono eran inconfundibles. Había algo peculiar en ellas, un tono de voz que era frío, y a veces, lo suficientemente distorsionado como para que pudiera sentir que no estaba hablando con humanos. «Es hora», decían. «Es hora de pagar». Traté de bloquear esas llamadas, de ignorarlas, pero sabían exactamente cuándo y cómo contactarme. Cada día, el sentimiento de que todo me estaba siendo arrebatado crecía. A lo lejos, podía escuchar la risa del hombre del pacto, esa risa que resonaba en mi cabeza como un eco interminable. A pesar de las advertencias, de los susurros, de la creciente desesperación, seguía negándome a aceptar lo que había hecho. No quería rendirme. A veces, pensaba que si solo pudiera conseguir más dinero, más poder, todo lo demás desaparecería. Pensaba que si alcanzaba un nivel aún mayor de éxito, podría liberarme de todo eso. Pero no era así. Mientras más lo intentaba, más atrapado me sentía. La ambición que me había impulsado a hacer el trato con el diablo ahora me consumía, y sentía que no había forma de detenerla. Un día, después de una reunión especialmente angustiante, decidí salir de la ciudad. Necesitaba escapar, buscar paz. Pero en el camino, algo sucedió. Mi coche comenzó a fallar. Intenté encenderlo, pero no respondía. La carretera estaba vacía, y el silencio era absoluto. Fue entonces cuando, en el reflejo del parabrisas, vi algo que me heló la sangre. Allí, de pie junto al coche, estaba la misma figura que había visto en mi oficina. «Creías que podrías escapar», dijo, con una voz que me heló hasta los huesos. «El precio está más cerca de lo que piensas. No hay refugio». Mi cuerpo estaba paralizado de terror, y aunque quise correr, mis piernas no respondían. Algo en mi interior sabía que era el momento. El momento que siempre había temido, el momento en el que debía pagar. Pero lo peor no era la figura, ni el hecho de que sabía lo que se me avecinaba. Lo peor era que me sentía tan vacío, tan agotado de luchar, que no sabía si realmente quería seguir corriendo. Había perdido el rumbo hacía tanto tiempo, que ya no sabía si había algo que pudiera hacer para detenerlo. Al regresar a casa, las puertas estaban abiertas. No las había dejado así. Pero no pude hacer nada. Entré, como un autómata, y cuando me encontré frente al espejo, vi a la figura nuevamente. Estaba dentro de mí. Era como si todo lo que había hecho, todo lo que había deseado, estuviera reflejado en mi propio rostro. La sonrisa del hombre del pacto estaba grabada en mis ojos. Todo lo que has hecho, todo lo que has querido, no ha sido más que parte de la colección, dijo con una sonrisa que no tenía compasión. Ahora, todo es mío. Mi mente se desmoronó bajo el peso de esas palabras. Ya no podía diferenciar lo que era real de lo que no lo era. Lo único que sabía era que algo
algo dentro de mí ya había sido entregado. Algo que nunca podría recuperar. Estaba atrapado en un ciclo sin fin, buscando una salida que ya no existía. Y mientras las sombras se cerraban a mi alrededor, comprendí por fin lo que significaba hacer un pacto con el diablo. No era solo el precio que pagas, sino lo que pierdes en el camino. Pero lo peor de todo era que nunca sabes cuánto te quedará hasta que es demasiado tarde. El tiempo dejó de tener sentido. Cada día se desdibujaba en una sucesión de eventos que ya no lograba distinguir. Las sombras que antes solo percibía como una ligera presencia se convirtieron en algo más concreto. La mansión, que antes representaba mi logro, ahora era un lugar hostil, un laberinto interminable de pasillos oscuros y habitaciones vacías. Ya no podía confiar en mis propios sentidos. El espejo, que antes reflejaba mi imagen, ahora me devolvía una cara que no reconocía del todo. Mis ojos, antes llenos de ambición, ahora parecían vacíos, apagados, como si algo hubiera arrancado la esencia misma de mi ser. No podía escapar. No importaba lo lejos que fuera, ni cuántos días pasaran, la figura seguía acechando, en cada rincón, en cada reflejo. El hombre del pacto ya no se presentaba físicamente, pero su presencia era constante. Su voz, su risa, seguían resonando en mi mente, como un eco persistente. A veces, no podía recordar si había hecho el trato hace años o si había sucedido solo una noche antes. La sensación de que todo se repetía, que estaba atrapado en un ciclo del que no podía salir, era insoportable. Una noche, mientras vagaba por los pasillos de la casa sin rumbo fijo, sentí que algo había cambiado. El aire estaba más pesado que nunca, y las sombras parecían moverse con vida propia. Caminé hacia el salón principal, el lugar donde todo había comenzado. La mesa donde firmé el contrato estaba allí, exactamente como la recordaba. Y en ella, el mismo papel, el mismo contrato, con mi firma en la parte inferior. Pero algo en el papel me sorprendió. Las palabras se habían reescrito, como si el trato estuviera evolucionando, cambiando. Lo leí de nuevo, con el corazón acelerado, y fue entonces cuando entendí. La deuda no era solo sobre mí. El pacto no era solo sobre lo que yo había recibido o perdido. Era mucho más grande. Mi alma no era lo único que había sido arrastrado a esa oscuridad. El precio, como me dijo, no era solo mío para pagar. La influencia del trato había comenzado a expandirse, a envolver a todo lo que alguna vez conocí. Mis amigos, mi familia, las personas que alguna vez amé, ahora estaban atrapadas en la misma red, consumidas por la misma sombra que me había devorado. Había hecho un trato, pero no solo con el diablo, sino con algo más antiguo, algo que no se podía contener. Mi corazón latía con fuerza, y la desesperación se apoderó de mí. La sensación de impotencia era total. No solo había perdido lo más valioso que tenía, sino que había condenado a todos los que se cruzaron en mi camino. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no me di cuenta de que la ambición, el deseo de tenerlo todo, no solo me destruyó a mí, sino a todos los que amaba? Y en ese momento, comprendí la verdadera naturaleza del precio que había pagado. El diablo no solo se lleva lo que tienes, sino también todo lo que alguna vez pensaste que podrías proteger. Desesperado, traté de revertir el trato. Fui a las iglesias, busqué a los sabios, a los sacerdotes, pero nadie podía ayudarme. El poder de la oscuridad ya se había infiltrado en todo lo que tocaba. Nadie estaba a salvo. Y la sensación de que el tiempo ya no existía solo me arrastraba más hacia el abismo. Cada intento por escapar solo me sumergía más profundamente en la oscuridad. En la última noche que me encontré solo en mi casa, mirando por la ventana, observé la ciudad. Todo había cambiado, incluso la manera en que veía el mundo. No había felicidad en nada. Las luces brillaban con una intensidad cruel, y las calles, llenas de gente que pasaba sin prestarse atención unos a otros, parecían vacías. Ya no había significado en nada de lo que veía. Todo era una ilusión.
Un ciclo interminable de deseos insatisfechos, de almas atrapadas en una constante búsqueda de algo que nunca podrían tener. La figura del hombre apareció ante mí una vez más, en el mismo rincón oscuro donde lo había visto por primera vez. Esta vez, sin embargo, no había sonrisa en su rostro. Su expresión era seria, casi triste. Lo que has perdido no tiene nombre, dijo con voz suave, pero penetrante. Lo que has ganado tampoco. Lo que queda ahora no es nada más que un reflejo distorsionado de lo que alguna vez fuiste. Me sentí vacío. En ese instante, lo comprendí por completo. La verdadera naturaleza del pacto era más profunda de lo que imaginaba. El diablo no solo toma lo que deseas, sino que transforma la esencia misma de lo que eres. Lo que una vez fue algo real, algo que valía la pena, ahora no existía. Solo quedaba la sombra de un hombre que había hecho un trato con la oscuridad, que había perdido más de lo que podría imaginar. Y no había vuelta atrás. Todo lo que querías, continuó el hombre, ahora es mío. Y todo lo que pensabas que eras, también. Eres una pieza más en este juego eterno. Y ahora, serás parte de la historia de aquellos que han intentado engañar al destino. En ese momento, entendí lo que me había ocurrido. Había pagado un precio mucho más alto de lo que jamás había anticipado. No solo había perdido mi alma, sino que también había perdido mi humanidad. Todo lo que había deseado, todo lo que había buscado en ese pacto con el diablo, me había sido arrebatado de una manera que ni siquiera podía imaginar. Y lo peor de todo, es que no había forma de recuperar lo que había perdido. Había sido un peón en un juego más grande, y mi destino ya estaba sellado. Mientras la figura desaparecía, dejándome una vez más en esa oscuridad que había sido mi hogar durante tanto tiempo, comprendí que mi historia no sería única. Miles de personas habían hecho lo mismo, habían buscado lo mismo, y miles más lo seguirían haciendo. El ciclo continuaría, y la sombra siempre estaría ahí, esperando a la próxima alma dispuesta a pagar el precio por su deseo. Y yo, ahora, era solo otro en esa larga lista de almas atrapadas en un juego que nunca podría ganar. La puerta de la mansión se cerró con un eco sordo, y en la oscuridad de mi propia mente, me di cuenta de que ya no había nada más que decir. El pacto estaba completo. El precio había sido pagado. Y ahora, no quedaba más que la eternidad para recordarlo.